Una disculpa, creí que ya no me iba a volver a pasar esto y me está pasando. Este, Les comentaba, ya es lo último que les toca de mi materia y por consiguiente también de su licenciatura. Entonces, ya está en lo último, ya estamos casi llegando al final del caminito y les pido de favor de que sigan con esas ganas o con ese ánimo de seguir trabajando como lo hemos venido haciendo y está lloviendo. Bueno, si se escucha así como soniditos, voy a tratar de hablar mucho más fuerte para que no tengan problemas de escucharme. Pero sí, bueno, son cuestiones técnicas que lamentablemente suelen pasar, sobre todo en este tipo de actividades vía remota. Continuamos con lo que es el derecho humanitario. En particular, les pongo aquí, recuerden que estábamos hablando sobre aquellos conflictos que son internos de cada uno de los estados. Y resulta de ser de que existen tres tipos de categorías que señala la ONU. El primero de ellos es la lucha contra la dominación colonial. Acuérdense que en este tipo de conflictos hay lamentablemente situaciones de lesa humanidad o bien existe algún tipo de violación de derechos humanos, vida, libertad, no, bueno, cualquier tipo de libertad o cualquier situación en donde se ve cooptado todos los derechos de una sociedad o de un pueblo, como ha pasado en algunas tribus. Pero en el caso particular, y sobre todo a nivel mundial actual, existen ciertos países que tienen este conflicto de dominación colonial. ¿A qué se refiere esto? Como pasó con Holanda, Bélgica, España, con nosotros en la época virreinal, eh, fueron sometiendo algunas islas, algunos terrenos de aquellas poblaciones que no tienen un idioma como, ay, es que no lo puedo llamar civilizado, pero idioma común dentro de aquellas sociedades avanzadas en cuanto a urbanismo, bueno, a educación, todo lo que ustedes opinen o crean conveniente que se pueda referir a una sociedad que sea avanzada en varios rubros y no como actualmente existen en algunas tribus que no necesariamente o no necesitan electricidad, vías de comunicación. Vamos, son tranquilos, se han autodeterminado esas poblaciones de esa forma y se ha tenido que respetar, bueno, se debía de respetar, como pasó en su momento cuando nos dominaron los españoles. Existen unas islas, repito, en donde estas poblaciones fueron cautivadas o dominadas por algunos países. Ahorita los iba a poner, miren, aquí está. ¿Sí se alcanza a ver el mapa? Si se ve, ya la decimos. Un poco, sí. ¿Perdón? Sí, se ve un poco. Perfecto. Bueno, déjenme lo pongo más. Se lo voy a explicar, pero lo más que quería ver era si se alcanzaba a distinguir. Y por lo que veo, sí se puede. Entonces, existen algunos lugares, por ejemplo, en Samoa Americana, en ¿cómo se llama? Montserrat, que es una islita, o Anguila, también es otra isla, o las Islas Vírgenes Británicas, todos esos terrenos que son, que se encuentra poblado por algunas tribus o bien algunas sociedades que no han sido, híjole, sometidas a la actualización social, eh, han sido dominados por ciertos países. Repito, en México duró mucho tiempo, bueno, cuando se hace la conquista de México, pues nos sometieron en idioma, en religión, físicamente nos volvieron esclavos y esa situación se extendió durante muchísimos siglos y actualmente estamos hablando ya en el 2021 y sin embargo existen este tipo de poblaciones que están sometidas por un país colonizador.
El día en que esa población abra los ojos o trate de ver su soberanía respecto a su situación política, entonces puede haber algún tipo de rebelión en contra de estos países que son colonizadores. Pasó con Estados Unidos frente al Reino Unido, pasó México, bueno, todo lo que es el continente americano sur, centro y Norteamérica, llámese México, fue en contra de España, de Francia. Hubo algunas colonias de este lado del otro, de la ultramar, dirían los franceses, en donde se rebelaron en contra de estos países. ¿Qué es lo que pasa? Que como no se sienten identificados con ese país, buscan una rebelión, buscan dejar de ser sometidos ante estos países y empieza la pelea. Si se fijan, puede ser una guerra, puede ser pacífica, como llegó a ser en la India, con ciertos matices, o pues hay una lucha. Aquí en México, pues cuánta gente no se murió por la lucha de la independencia. Así va a pasar o así pasa. Y por consiguiente, existen heridos, existen prisioneros y existen enfermedades, como pasó en su momento también con los indígenas aquí en México, con los virus que nos llegaron de Europa. Entonces, toda esta situación puede ocasionar un tipo de guerra en contra de la persona, la colonia o la población que está sometida y ¿cómo se llama? El país que es colonizador. Cuando pasa eso, tiene que haber ciertas reglas a favor de la parte civil y en todo caso, aquellos que son combatientes, como ya le hemos señalado en ocasiones anteriores. Entonces, por otra Profe, parte, sí, dígame. yo tengo una duda. Dígame, eso me gusta. ¿Por qué Inglaterra tiene varios nombres y diferentes banderas también? Muy buena pregunta. Nosotros, afortunadamente, en México, tenemos todos los territorios unidos, por eso se llama Estados Unidos mexicanos. Es decir, que estamos controlados, bueno, todas las federaciones están controladas en un terreno, muy bien ubicado y todo junto, si te fijas. Está Aguascalientes, está Zacatecas, está pegado todos los territorios están pegaditos. ¿Qué es lo que pasa con Inglaterra? Al momento de que se coloniza, gran parte de terrenos, tanto en América, bueno, en algunos lugares de América, como fue en Estados Unidos, y sobre todo en Oceanía, lo que es Nueva Zelanda, Australia y unas islas que están por allí, fueron dominadas por Inglaterra. Entonces, obviamente en la parte de arriba de las otras colonias que se quedaron en dominio del Reino Unido. Tienen una situación política de monarquía. Una vez que se juntan estos países, forman lo que le conocemos como Reino Unido. Todos están sometidos a una monarquía, es decir, a un sistema político de monarquía. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todos estos, los que me dices de Inglaterra, si los juntas, tienen un sistema político que es dominado, bueno, en este caso, es sometido a una sola autoridad, que es la reina Isabel. Pero cuando se trata de su sistema de gobierno, es distinto. Por eso Inglaterra tiene su propia bandera, Canadá tiene la del maple, Nueva Zelanda tiene la hoja, Australia tiene ¿cómo se llama? Los colores verdes y amarillos, pero es porque están diferenciándose en cuanto a su sistema de gobierno. No sé si me explique. Por eso se distribuyen, pero todos en conjunto es Reino Unido. O sea, todos están sometidos a la monarquía de la reina Isabel, pero la forma de gobierno o como se gobierna es a través pues de los ministros que se encuentran en cada uno de estos países. No es que sean, vamos, no es que se separe el Reino Unido como tal, todos están juntos, pero su forma de gobierno son distintos a como sería, por ejemplo, Australia no es igual que Canadá o de Nueva Zelanda y obviamente tienen su propia bandera. Sin embargo, o Escocia o Irlanda del Norte. Pero sin embargo,
e incluso puede haber algún tipo de conflicto entre ellos, como pasó con Escocia, que dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero formar parte de este tipo de sistema político, que es el de la monarquía, sino que quiero que sea de manera independiente. Y para eso no sé si se acuerdan, hicieron una encuesta. Pero son diferentes tipos de gobierno, aunque están sometidos a una monarquía. Por eso son diferentes países, son diferentes quien los gobierna, es decir, y por lo tanto tienen diferentes, para diferenciarse, tienen diferentes banderas, pero al final tienen la del Reino Unido, o sea, cuando se habla de la monarquía de estos países, si se fijan, está como es azul como unas rayas en color amarillo, digo, en color rojo, azul y blanco. Pero es cuando se juntan como tal, que es el caso, bueno, como ejemplo, lo que pasa ahorita en las Olimpiadas. No está afuera Australia como tal, bueno, excepto en el rugby, pero Reino Unido como tal, es decir, Escocia, Irlanda del Norte e Inglaterra están trabajando como si fueran o están jugando o están compitiendo como si fuera un solo país. No sé si toda esta explicación haya respondido a tu duda. Como que sí, más o menos sí. Ok, Pero, por ¿sí? ejemplo, también porque son lo mismo es Reino Unido, Gran Bretaña e Inglaterra, es el mismo país, ¿no? No, Gran Bretaña así se le llama, la parte en donde se encuentra, es el terreno en donde se encuentra Inglaterra, Escocia, Gales y Irlanda del Norte. Se llama Bretaña porque así se le identifica al terreno en donde se encuentra, está la Gran Bretaña y la Pequeña Bretaña que se encuentra en Francia. Es como el apodo, como si fuera aquí, ay, ¿cómo le podría llamar? Aquí en México, no sé si conozcas el concepto de la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. Es un concepto geográfico, pero es como una especie de apodo, vamos. Pero Reino Unido es el reino, o sea, todo el reino vamos, Australia, Nueva Zelanda, Escocia, todos esos países que tienen ese loguito que parece como una cruz, todos ellos, son independientes en sí, o sea, en su forma de gobernar, pero al final, por eso se llama Reino Unido. Cuando se unen o se reúnen, es porque están identificándose con su autoridad máxima, que es la reina. Son sinónimos, vamos. No sé si también, si te fijas, bueno, no sé si me gusta el fútbol, Martín. Eh, si te fijas, Australia juega solo, Inglaterra juega solo, Escocia juega solo. Si se llamaran o si se juntaran todos, sería Reino Unido. Se unirían conforme a la monarquía que es la vamos, de Isabel II. Pero generalmente están separados. No sé si también, si con Ah, eso. sí, 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 ya entendí. Ok, Reino O sea Unido, que, como que dice Inglaterra, nada más es el puro territorio que está arriba de Francia. Y el Reino exactamente, Unido ya son todas sus colonias. son todas sus colonias. Oh, ya. Tanto problema, lo explicaste mucho mejor. Bueno, lo bueno es que lo entendiste, sí, en efecto. Nomás que si te fijas, están dispersas en cada uno y trabaja o pueden hacer incluso tratados internacionales de manera particular. Australia lo hace en la parte de Asia, de Oceanía, perdón. Pero sí, como bien lo dijiste, cuando es Inglaterra es nada más esa partecita. Y cuando se trata de Reino Unido son todos se unen, por eso el término. Y bueno, señalado eso, hay otro tipo de lucha que es mucho peor, que es la que se encuentra, que tengo aquí, que es la lucha en contra de la ocupación extranjera. México vivió esa situación muchísimo tiempo con Francia. No se acuerdan que teníamos incluso nuestro segundo emperador, que era Maximiliano, y era un sometimiento de nuestro gobierno y políticas a través de un extranjero. No podíamos gobernarnos. Nosotros éramos independientes en población y territorio,
pero estábamos sometidos a un gobierno distinto al que nosotros quisiéramos o hubiéramos querido. Por eso esa pugna que tuvo en su momento Benito Juárez con Maximiliano, en donde había una constitución y había un apartado constituyente, unas normas constituyentes en las que Maximiliano quería someter a México. Entonces hubo una riña en su momento en el cual acabó con el fusilamiento de Maximiliano y otra vez la reestructuración de nuestro tipo de gobierno. En estas situaciones también obviamente va a haber pleitos y sobre todo muertos o heridos en estas pugnas. En este caso no se refiere a los conflictos armados ocurridos a la población hostil del territorio del Estado. No hay una declaración de guerra entre dos estados, sino que en el mismo, o sea, cuando hay un sometimiento de una autoridad, nosotros estamos peleando contra esa autoridad que es impuesta por un extranjero. Pasa como ejemplo en Chechenia, no sé si alguien conozca la situación allá. Resulta de ser de que fue metido, pero casi de calzador a la Unión Soviética, llámese ahorita actualmente los rusos, bueno, Rusia. Es como un estado, es como si hubieran metido a Aguascalientes a fuerzas a Estados Unidos mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa allá? Hay cultura diferente, el territorio es diferente, es aparte incluso de toda la estructura de Rusia y sin embargo están sometidos a una autoridad extranjera como lo es Rusia. Repito, es como si el gobernador de Jalisco quisiera estar gobernando Aguascalientes aparte de su territorio. Si se fijan, como que no cuadra, está mal. ¿Por qué? Porque la población no eligió a ese gobernador, no lo hizo democráticamente. Sin embargo, se le impuso a través de otra autoridad. Y obviamente esta situación hace una pugna o hace un conflicto entre esas dos poblaciones y empieza como una guerra interna. ¿Ok? Y por último, no es que aquí no lo puse en negritas, lucha contra los regímenes racistas. Si se fijan en la imagen que les pongo aquí, se ve muy sencilla, pero es muy cruel. Y pasó y sigue pasando en algunos lugares, ya muy poco, pero esa es una imagen en Estados Unidos en donde, pues se fijan, estamos hablando de mediados de los años 50. Hay un bebedero que es para blancos y uno que era para las personas de color. Así, imagínense eso, pero pasaba en en el territorio de Estados Unidos, en Sudáfrica, bueno, en partes de Sudamérica, pero en Sudáfrica, en algunas partes del Medio Oriente, en donde se hace esta distinción. Hay un régimen racial en donde separan, por eso el apartheid, separan las personas que son de color con las personas que son blancas. Va a haber un momento, como pasó en Sudáfrica, en donde las personas de color, bueno, afrodescendientes o de otro tipo de, bueno, de otra tipo de piel, es que no quiero ser racista, válgame, para definirlos como tal, unas personas que no se identifiquen con el color blanco, empieza a haber una pugna entre este tipo de situaciones y va a haber un momento en donde va a haber rebeldía. Le pasó ¿cómo se llama? Nelson Mandela en su momento, le pasó a la India con Mahatma Gandhi o le pasó bueno, en su momento acá con Martin Luther King en Estados Unidos. Hay una pugna, hay un conflicto interno que se tiene que resolver, pero ese conflicto va a ocasionar algún tipo de problema interno y va a haber alguna batalla. Invariablemente hay lesiones. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Ya se los he comentado muchas veces y no puedo dejar de repetirlo porque tenemos que ser conscientes que los seres humanos per se somos violentos. O sea, o nos corrompemos a la violencia, cuando en principio de cuentas, pues al final no debiera ser así. Lo somos y pasa en nuestra historia y por consiguiente, si existe este tipo de pugnas, lo que va a llegar en su momento es una batalla. Por consiguiente, va a haber enfermos, va a haber heridos
e incluso, bueno, va a haber algún tipo de asesinato. Espero y no, pero ha pasado. O sea, la historia, no ha habido alguna guerra interna o entre estados en donde no haya alguna persona que haya sido lamentablemente asesinada. O lo que les pongo aquí, el caso de Zimbabue, en donde una minoría blanca racista gobierna como o sobre otra tipo de clases que son mayoría, como son los negros. Por eso repito y sé que no, en verdad no sé quiénes tengan alguna ideología política aquí en Aguascalientes de ustedes, pero me gustaría que lo tuvieran así como que muy en cuenta. El hecho de que se divida o alguien esté tratando de hacer la división de clases, es decir, gente rica y gente pobre, eso tarde o temprano va a ocasionar algún tipo de conflicto. Siempre es preferible que evitar estas situaciones. Existe, tácitamente pasa la separación de ciertas clases, pero el hecho de que se esté nombrando y se esté identificando unos con los otros, va a llegar un momento en donde hay problemas. Vamos, ya sé que son muchas analogías con el fútbol, pero cuando existe un partido o cuando existe una pugna de rivalidad como es las Chivas con el América o Cruz Azul contra Chivas, que hagan ese tipo de situaciones, ya me acordé, o pues Monterrey contra Tigres, en donde llega un momento en donde se hace esa separación, hay violencia. Yo me acuerdo en el último partido que hubo entre Monterrey y Tigres, en donde hay incluso Oxxo, bueno, algunas tiendas de conveniencia, para no decir comerciales, en donde no te cobran si eres de un equipo o te discriminan por ser de un equipo, por llevar una camisa. Esa situación yo sé que es muy burda y sé que es muy, me puede decir, ay, profe, está muy jalado del cabello, pero esa situación se extrapola, puede llegar a ser algo como lo que pasó aquí, como lo que están viendo en esta imagen. ¿Cómo es posible que una persona tenga la posibilidad de tomar agua que está bien, si se fijan, incluso el tubo está dañado? Lo más probable es de que en ese momento tuviera algún tipo de contaminante y que le pudiera perjudicar a esta persona. Sin embargo, si ven el otro grifo, está limpio, está muy bien estructurado, está muy bien detallado para estas personas. Estas separaciones hacen que llegue un momento en donde uno se va a hartar. Así también aquí en México va a llegar un momento en donde uno de las dos partes se va a hartar y espero y no, pero puede pasar de que haya algún tipo de conflicto. Cuando pasa este tipo de conflictos, para eso está nuestro convenio de Ginebra. Luego también existe lo que es la protección de las víctimas en conflictos armados. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Sigo con el pendiente de que haya entendido esta parte. ¿No, todo bien? Perfecto, muchas gracias. Ok, la protección de las víctimas en conflictos armados. Lo que les he comentado de que cuando existen este tipo de problemas de combate, pues desgraciadamente va a haber heridos, puede haber enfermos, sobre todo cuando hay algún tipo de ataque que provoque, bueno, heridas masivas en una sociedad y si en esta sociedad existen algún tipo de agua insalubre o de cualquier condición que pueda llegar a ser insalubre, pues va a haber enfermos. Pasó en su momento con los mexicanos, bueno, los mexicas, cuando estuvo la invasión de los españoles. No sé si lo han visto, pero perdimos por dos situaciones, el sitio de Tenochtitlan y la otra, el alcance de los virus que se trajeron los españoles aquí a nuestro país. Esta situación provocó una epidemia en ciertas zonas de México, lo que provocaron evidentemente de que, y como no tenían en la fortaleza ¿cómo se llama? Vamos, como nunca habían estado o eran estériles en cuanto a estos virus, al momento de que les llegó, pues los mataron.
Entonces, esa situación provocó la pérdida de mucha población indígena y el sitio de Tenochtitlan, en donde no había forma de comunicarse y estarse muriendo dentro de este territorio, fue lo que provocó la caída de este imperio. Entonces también pasa actualmente si hubiera algún tipo de guerra. Cuando hay una guerra, cuando avientan algún tipo de armamento, sobre todo de explosivo, generalmente hay heridos. Y esta situación, pues, tiene que ser, tiene que ser controlada. Primero debiera estar prohibido, como no se logró prohibir, puede pasar los heridos y cuando pasan los heridos, pues se tiene que haber un tipo de reacción. También lo señala nuestro convenio o nuestro pacto de Ginebra o las leyes de Ginebra, en donde dicen que cuando existen heridos, tiene que haber un protocolo para salvaguardar la salud de estas personas. ¿Por qué? Simple y sencillamente por los derechos humanos. Y tiene que ser, y bueno, aquí ponemos una definición. Se entiende por heridos y enfermos las personas, sean militares o civiles, muy importante, no tiene que haber distinción como tal, que debido a un trauma, una enfermedad u otros trastornos o incapacidades de orden físico o mental, tenga necesidad de asistencia o cuidado médico y que se abstenga de todo acto de hostilidad. Términos que son también aplicables en las parturientas, las de recién nacidos. O sea, si existe una persona, bueno, en este caso una mujer que está embarazada, tiene que recibir todo el procedimiento de salud, es decir, que existe una partera y que la apoyen con el alivio de ese embarazo. Lamentablemente, y sobre todo en materia de guerra, pues hay ocasiones en donde incluso a las mujeres embarazadas, pues no tienen este privilegio, hijo, lo digo muy, muy crudo, pero no tienen este derecho como tal. Y necesitan en todo caso ¿cómo se llama? Una atención de un médico de forma inmediata, también tienen derecho a ello. ¿Por qué? Vamos, porque lo más probable es que se van a morir si les cayó una bomba o hubo una situación de heridos de bala que puedan provocar la muerte de estas personas. Entonces, cuando pasa esta situación, cuando están heridos en un ataque, automáticamente se debe de dejar de esas hostilidades y tienen que recuperar ya sean los cuerpos de los muertos y también recuperar los heridos para su posterior saneamiento. Y también pasa en materia marítima y en particular los que son náufragos, que son, vamos, el símil en materia terrestre, pero obviamente en este caso, en materia marítima. Son las personas que sean militares o civiles, se encuentran en una situación de peligro en el mar o en otras aguas a consecuencia de un infortunio que las afecta o que afecte a la nave o a la aeronave que las transporta. No sé si se acuerdan de Lost, fue esa situación. Y que se abstengan de todo acto de hostilidad. Estas personas, siempre que sigan absteniéndose de todo acto de hostilidad, continuarán considerándose como náufragos durante su salvamento hasta que adquieran otro estatus de conformidad con el convenio o con el presente protocolo. Estamos hablando del protocolo de Ginebra, la adicional segunda. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando están heridos o son náufragos, se entienden ya que no están fuera de combate y por lo tanto tienen que ser rescatados, se llevan a otro lugar, se les cura las heridas y están sometidos a un procedimiento, sea criminal o bien sean liberados porque ya no están cumpliendo con el deber militar o ya no existe una hostilidad de esa persona en contra del país que están atacando. Recuerden que siempre el combate cuerpo a cuerpo implica la posibilidad de una muerte, pero una vez que están fuera de combate, la contraparte les ha prohibido que que lo asesinen o que le hagan algo que forme parte o que violente los derechos humanos. Principios elementales de la protección de estas personas, lo primero es no discriminar. En ocasiones, y pasaba mucho en las guerras, que cuando estaban en una batalla y había heridos de ambos bandos, el que había ganado
primero atendía a sus heridos y posteriormente lo realizaban si es que querían, lo hacían en contra o a favor de los heridos de la otra parte. ¿Qué era la realidad? Una vez que, lamentablemente, cuando recogían a sus heridos, los que eran heridos del bando contrario les daban el tiro de gracia. O bien los tomaban como rehenes y los torturaban hasta la muerte en algunas ocasiones, o bien, híjoles, bueno, les hacían unas cosas bastante terribles. Entonces, hacían ese tipo de distinción. E incluso cuando se trata de discriminación, por el simple hecho de tener algún aspecto de color, implicaba que primero se curaban a la gente de color blanca a los demás colores. Vamos, o sea, esa situación era muy común. No sé si vieron la película de Hombres de Honor. Ahí se ve clarísimo la situación en cuanto a la situación de color de este marino. También la protección implica el asesinato, la tortura y las mutilaciones físicas, los experimentos biológicos, esto por el holocausto, cómo experimentaban en los cuerpos de los judíos, el abandono premeditado y la explosión intencional o a riesgos de contagio o de estos convenios, bueno, en general cualquier norma que vaya en contra de los convenios de Ginebra. Los estados neutrales y las organizaciones humanitarias solo tienen la decisión de prestar ayuda a las víctimas, las cuales no están a merced de grupos combatientes o de comandantes militares. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llega la Cruz Roja o cuando llega la Media Luna o el Cristal Rojo, bueno, también hay otros, está, por ejemplo, los leones rojos. Bueno, todo lo que implica una bandera con color rojo y blanco va a implicar que son derechos humanos o son apoyo humanitario. ¿Qué es lo que va a pasar? Llegan al campo de batalla indistintamente de quién es quién o de qué bando sea, cuál de ambos. Cuando se hace un cese de batalla, generalmente entran los de la Cruz Roja y rescata a los heridos independientemente si son hostiles o no son hostiles, bueno, si son de un bando o son de otro bando, independientemente de eso, los va a recoger y los va a curar. ¿Por qué? Porque así es el derecho. Primero están los derechos humanos antes de cualquier intención en cuanto a poder. El principio de estabilidad, según el cual no se puede cambiar la finalidad de las unidades o el material o los transportes sanitarios que hayan pasado a manos de la parte adversa en función del derecho de guerra. En ocasiones, dejaban a las ambulancias que habían sido, que no habían sido atacadas o bien que no habían sido destruidas, se quedaban los de la batalla ganadora y los que perdían pues les dejaban la parte más fea. Decían, no, pues sí pueden llevarse a sus heridos, pero les dejaban algunas ambulancias que incluso estaban en desuso o que no podían utilizarse por cuestiones de daños en la propia batalla. Y está la identificación de las unidades, el material o los transportes sanitarios es obligatorio con el fin de asegurar a las personas protegidas por ellos. Si existe la Cruz Roja se encuentra en esos lugares, debe estar plenamente identificado. Bueno, se los he puesto en algunas fotografías. Está la Cruz Roja enorme. Está, incluso en la parte de arriba debe estar el símbolo, en los lados y enfrente, que esté verdaderamente, bueno, que se pueda identificar verdaderamente. ¿Por qué? Porque esto va a implicar de que van en apoyo humanitario y por lo tanto queda prohibido para las dos partes o para cualquier parte hacer algún tipo de ataque. Si realizaran algún tipo de ataque, existen consecuencias internacionales. ¿Por qué? Porque para empezar, los que están allí ni siquiera tienen, les puedo decir, vela en el entierro, pero implica de que son gente de otros países que están apoyando para cualquier situación de derechos humanitarios o en apoyo humanitario.
Por lo tanto, el simple hecho de atacar algún convoy con la Cruz Roja, con la Media Luna, con los Leones y Soles Rojos, simple y sencillamente estaría teniendo como una especie de sentencia en contra de todos los países internacionales y puede haber incluso un procedimiento en contra de las autoridades de ese estado, nada más por haber intentado o haber ocasionado algún tipo de daño o incluso pérdida humana de ese convoy. Así de importante es esta situación, pero para ello tienen que estar bien identificados aquellos medios de transporte. En cuanto a los prisioneros de guerra, en términos generales, es prisionero de guerra todo combatiente que caiga en poder de una parte adversa. Si están peleados y este cae en manos del otro, como se ve en la fotografía, esta es en el año 2001, allá en los países árabes, bueno, en particular en Afganistán, pues miren cómo los tienen. Si me pueden preguntar si existe ahí una garantía de derechos humanos, híjole, nada más con la pura imagen puedo decirles que no. ¿Por qué? Porque les faltan muchos elementos que implican esa situación de derechos humanos. ¿Cuál es la protección fundamental? El cautiverio del prisionero no debe tener carácter punitivo ni infame. ¿Qué quiere decir? Que si ya fue atrapado, se le lleva o se le traslada a un lugar en donde ahí va a permanecer. No se le va a dar más ni menos. Es como si fuera, híjole, me puedo llamar como reo, pero en su momento es llevarlos y ahí tenerlos cautivos, privarlos de su libertad hasta ahí nada más y no hacerles algo más. Eso es fundamental y es un principio para, como derecho humano para las personas prisioneras. ¿Qué es lo que pasa? Pues muchas veces se los llevan y cuando se los llevan, pues esa punta de golpes, híjole, de infinidad de infamias que, bueno, no se los podría señalar, pero son muy crueles, al grado de que hay algunos que prefieren morir antes de que los tengan incluso en la prisión, porque ya saben lo que va a implicar el hecho de que se encuentren cautivos. Los van a torturar, les van a tratar de hacer hablar de alguna información que a lo mejor ni siquiera tienen, y al final de cuentas los van a asesinar. Eso era la realidad bueno, en su momento de las guerras anteriores. Actualmente, pues no les puedo decir porque no ha habido como tal una guerra internacional tan grande que, y sobre todo que haya suficiente información como para estar haciendo un comparativo o hacer una especie ¿cómo se llama?, de sentencia respecto a lo que pasa actualmente. La verdad es que hay muy pocos datos y, repito, lo que se trata de hacer es, no se quiere que llegue a esta situación. Si llegara a pasar, tiene que pasar por estas situaciones o este tipo de procedimientos para que no se violenten los derechos humanos. También deben ser tratados humanamente en todas las circunstancias. En ocasiones los dejaban sin comer 5 días, les daban de beber para que siguieran vivos y los hacían sufrir o los hacen sufrir en algunos lugares. No sé, lo más probable es de que en algunas partes de nuestro planeta o en algún país esté sucediendo en este momento esta situación y no se esté cumpliendo con este protocolo. También están prohibidas las medidas de represalia en contra de los prisioneros de guerra, las torturas, azotes, el caminar descalzo en un lugar en donde saben que va a tener sufrimiento. Ese tipo de situaciones están prohibidas, sobre todo por el gusto del contrincante. En ocasiones, por el simple hecho de que son prisioneros, los ponen a pelear entre ellos. En algunas ocasiones era hasta la muerte. Y estas situaciones también están prohibidas bajo el convenio tercero, nomás que le puse ahí 111. A lo mejor se cambió. La potencia detentadora, es decir, la que obtuvo a estos prisioneros, es responsable del trato de los prisioneros que reciban por parte de sus agentes. Es decir, si el gobierno se hace de la vista gorda o se hace el oxiso, como dirían en mi barrio, lo que va a pasar es de que se le va a echar la culpa a esta autoridad
por considerar de que debió hacer todo lo posible para que no sucedieran este tipo de situaciones. Esto se pone porque en el Holocausto muchos de los jefes sabían perfectamente de que la situación era paupérrima para los judíos y sin embargo continuaban haciendo estos actos. ¿Por qué? Decían ellos por cumplimiento de órdenes superiores. La verdad es que si hubiera algún tipo de trato vamos, una situación inhumana, es más responsable, como diría la frase, el que le toma la pata, el que la mata, que le agarra la pata a la vaca. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Profe, Dígame. una vez escuché un comentario y me quedé con la duda. Dijeron que, bueno, por ejemplo, en caso de México, en caso de entrar en guerra, es cierto que la Constitución queda nula. Se llama en estado de suspensión. Si nosotros, ojo, qué buena pregunta que me haces. La situación es cuando existe estado de guerra, es vigente nuestra constitución hasta en tanto no haya un nuevo gobierno. Porque, bueno, un nuevo sistema político o un nuevo sistema de gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Que incluso en nuestra constitución habla de que si por alguna razón entramos en conflicto, se suspenden los derechos humanos solamente hasta en tanto se haya, vamos, que vuelva la paz en nuestro terreno, en nuestro territorio. Pero eso implica que va a seguir vigente. Vamos, para que lo tengas en consideración. Nuestra constitución siempre va a ser vigente. Dice el artículo 135 que es inviolable nuestra constitución y siempre va a ser permanente, 135 y 136. Siempre es inviolable y cualquier caso o en cualquier acto de violencia en nuestro país, lo que va a pasar es de que se suspende la constitución e inmediatamente cuando terminen las hostilidades, se regresa, se vuelve como si no hubiera pasado absolutamente nada. Pero no es que se pierda, no es que haya, deje de funcionar nuestra constitución. ¿Sí? Ajá, sí, sí. Perfecto. Pero, repito, nomás se suspende la constitución. Obviamente, si existe otro país que invada México y nos someta a su política, a su tipo de gobierno, pues todo lo que hemos tenido en nuestro orden jurídico va a desaparecer. ¿Por qué? Porque tenemos que someternos a las usos y costumbres de aquel país que nos dominó. Vamos, cuando pasó con México, con Tenochtitlan, pues tenían sus propias normas, algunas sádicas, otras muy buenas, la verdad. Vamos, el sistema educativo era impresionantemente, genial, pero obviamente, o el tipo punitivo, pues era prácticamente la muerte. El problema es que tenían otros conceptos como el sacrificio, que la verdad es que, ¿cómo se llama? De forma obvia era en contra de los derechos humanos, sobre todo el sometimiento de otras tribus. Pero vamos, llegan los españoles y todo nuestro ordenamiento de Tenochtitlan, bueno, de los mexicas, desaparece y nos imponen uno nuevo. Llega la independencia, nuestra constitución de Cádiz, que en su momento fue vigente en México, sale y creamos la de 1824 y hemos hecho reformas en el 57 y en el 117, pero siempre ha sido vigente. Solamente tiene que haber algún tipo de revolución o algún tipo de acuerdo de la población para que desaparezca una constitución. Pero per se, si estamos en guerra en el momento, sigue siendo vigente hasta en tanto no seamos sometidos ante otra potencia. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna otra duda? Muchísimas gracias, Martín. No, de nada. Eh, ok. La potencia detentadora, o sea, la que tienen los prisioneros, tiene la obligación de mantener en forma gratuita a los prisioneros de guerra, alojamiento, vestimenta, alimentación y asistencia médica. Híjoles, pues suena muy bonito, pero la vida real no creo que pase. Bueno, sí pasa, pero ay, bueno, estaría como en tela de juicio y sobre todo habría mucho debate al respecto. Solo los tribunales militares pueden juzgar a los prisioneros de guerra.
deben ser independientes, imparciales y deben garantizar a los prisioneros los medios de defensa necesarios. ¿Se imaginan que pase? Pues pasó en los juicios de Nuremberg, que trataron, pues, querían defenderse, pero todo el mundo en las audiencias sobre todo, el hecho de que llegara ¿cómo se llama? Los perdedores de la Segunda Guerra llegaron ahí y los destrozaron, o sea, psicológicamente hablando. Y no los bajaban de cerdos, no los bajaban de personas, de bichos. Y esta situación era porque previamente, cuando estaban los prisioneros de guerra, estas personas, o estos, los militares, sobre todo los de la SS, eran muy crueles con los prisioneros, demasiado crueles. Ay, no, hay una serie, ya se me olvidó cómo se llama, que está en Amazon, en donde se va viendo cómo eran cada uno de los jefes nazis y cómo es que se divertían asesinando a judíos. Y esa situación era sin previo juicio, obviamente, era porque era un sometimiento no, ¿cómo le puedo llamar? Al privilegio del jefe, es decir, él determinaba quién vivía, quién no vivía. No sé si alguien escuchó, vio o bien leyó Un hombre en busca de su sentido, cómo la separación de la vida y muerte era porque estaban en una fila y uno determinaba si vivía o no vivía. O sea, eso no era es juzgar, no era un tribunal militar en donde juzgara imparcialmente, como señala nuestro convenio tercero del Protocolo de Ginebra. Ellos decían, tú vives o tú mueres. Vamos, había gente que vivía porque se le habían acabado las balas al, a la autoridad y sobrevivieron precisamente porque pasó esa circunstancia. Estas situaciones no deben de volver a pasar y por eso está en el convenio de Ginebra. Tanto los delegados de las potencias protectoras como los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja pueden trasladarse a todos los lugares, perdón, donde haya prisioneros de guerra y entrevistarse libremente con ellos. En teoría, tiene la posibilidad la Cruz Roja de ir hasta donde están los prisioneros, como cuando pasa en materia penal, no sé, cuando arrestan a una persona, tienen la posibilidad de que un abogado defensor vaya y vea las condiciones en las cuales se encuentra esta persona. Imagínense, extrapolándolo en materia de guerra, la Cruz Roja o la potencia protectora, o sea, la que va a ayudar, como ya habíamos visto, como tercero neutro, puede ir hasta donde están los prisioneros y pueden verificar de que los están tratando bien. Tratando bien es darles comida, vestimenta, alojamiento y asistencia médica. Si cumple con estos requisitos, se entiende de que van a seguir allí como prisioneros, pero por lo menos tienen este tipo de salud. La realidad es de que muchas ocasiones la potencia que tiene o detenta a los prisioneros, lo que hace es esconderlos. Lo que va a hacer es, no, yo no tengo ningún prisionero, no, desconozco esa situación de que haya prisioneros y mientras los tiene en otro lugar, sometiéndolos a torturas. Esa es la realidad en algunas guerras que se han suscitado a través de nuestra historia. Estos derechos son irrenunciables, o sea, no puede decir, no, sí quiero que me torturen, no es posible esta situación. Al igual que los derechos humanos son inherentes a las personas, es decir, de que por el simple hecho de ser personas se les tiene que respetar. Y luego pasa en las guerras otra situación, la población civil. Como ya les había comentado, existe pugna entre militares, es decir, ejércitos contrarios están atacándose entre ellos porque tienen la posibilidad de tener algún tipo de armamento. Hay un enfrentamiento igual, por decirlo de una manera, como prácticamente igual o equitativo entre unos y otros, y por lo tanto hay posibilidad de que haya este tipo de enfrentamientos. Pero ¿qué pasa con la población civil? La que en principio de cuentas ni vela de entierro tenía por esta situación, que en su ordenamiento jurídico establece que ellos tienen que seguir con sus actividades económicas, con sus actividades cotidianas para seguir con el desarrollo de la economía de ese país.
¿qué pasa con estas personas? Lamentablemente terminan siendo trasladadas o refugiadas en otros países por cuestiones de vida. Eh, lo que pasa bueno, que ha pasado mucho en Venezuela, soy muy repetitivo también en estas situaciones, pero es que en serio es muy feo la forma o la situación en que están viviendo en algunos territorios de Venezuela y obviamente pues en algunos o territorios del continente africano en donde ya ni siquiera tienen preocupación de ver dónde van a vivir, sino que si van a vivir esas personas al día siguiente. Es una situación bastante fea, que espero jamás tengamos esa situación aquí en México. Bueno, de conformidad con el convenio, la protección de las personas civiles en tiempos de guerra debe brindarse a la población en las siguientes condiciones. En principio de cuentas se tiene que respetar a su persona, su honor y su familia. En ocasiones en las guerras o terminando una batalla, lo que hacían algunos ejércitos era irse a la población más próxima y hacer sus desmanes, agarrar comida, violentar a las mujeres, que era como que un aspecto histórico para el sometimiento de esa población, y asesinar a los hombres. Eso era una tradición y así es como se dio hasta la Segunda Guerra Mundial. Actualmente no hay datos en donde pueda señalar o asegurar de que existen estas situaciones. Ha habido algunos casos que se han documentado, pero lamentablemente no han sido suficientes, o bien no se dice lo suficiente como para poderlo poner como un ejemplo. Eh, se recibirá un trato humano, no discriminatorio, y serán protegidos contra todo acto de violencia, intimidación e insultos. O sea, en ocasiones, de un terreno a otro, el hecho de que se encuentren, por ejemplo, dominado por un Estado o bien sometido a un ejército en particular, hay vejaciones, hay insultos e incluso se divierten con las personas, lamentablemente, aunque ni siquiera sean del ejército o sean militares. También no podrá ejercerse coacción alguna de índole física o moral sobre las personas. Se prohíbe el empleo de toda medida que cause sufrimiento físico o la exterminación de las personas protegidas, homicidios, torturas, castigos corporales, mutilaciones, experimentos médicos, volvemos a la parte de la Segunda Guerra Mundial, o científicos, o malos tratos. En ocasiones lo que hacían era agarrar a la población civil y experimentar con ellos. Pasó en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, donde la mayoría de las personas que eran sometidas a cierto estrés, también eran sometidos a prácticas médicas inhumanas, incluso sin anestesia, o simplemente los mataban para poder utilizar partes de su cuerpo para algún tipo de experimento. Ninguna persona protegida será castigada por infracciones que no haya cometido y se prohíben los castigos colectivos, las represalias, el saqueo y la toma de rehenes. Esta situación también, lamentablemente, está en palabra, está en buenas intenciones, pero en ocasiones no ha funcionado. Podrán recibir socorro y la asistencia médica necesarias. Cuando son trasladados a zonas seguras, en esas zonas, si se fijan, como pueden observar, están los cascos azules y están llevándolos a una zona protegida. Ahí les dan alimento, les dan un lugar para descansar y para estar subsistiendo. Los extranjeros tendrán derecho a salir del territorio y su repatriación deberá realizarse en condiciones de seguridad e higiene. ¿Qué es lo que pasa? Cuando existe un estado que hay algún tipo de violencia, tipo, bueno, llámese guerra, lo que puede pasar es de que se vayan todos a los cónsules de cada país, de cada connacional, y ahí son protegidos. Recuerden que el problema no es con los demás países, el problema es única y exclusivamente con el Estado enemigo. Si por alguna razón, no sé, Inglaterra se peleara con Francia, el consulado o la embajada, donde se encuentra la embajada, no sé, de México,
Ahí, si por alguna razón ahí hay ciudadanos mexicanos, pueden ir a la embajada mexicana y ahí protegerse. Obviamente se tienen que identificar, llegan allí y ya son protegidos por dicho país, bueno, en esa embajada. Y obviamente si por alguna razón hay alguna violencia en contra de esa embajada, se puede incluso declarar la guerra por estar haciendo algún tipo de acto ilegal, internacionalmente hablando, en contra de un Estado que ni siquiera tiene vela en el entierro respecto a la pugna entre estos dos países. También los refugiados deberán ser protegidos aun cuando no gocen de la protección de un gobierno o incluso si pertenecen al Estado enemigo. En ocasiones, vamos, la población ni siquiera tenía en mente de que debía haber existido una guerra o que hubiera una guerra. Entonces, cuando pasa esta situación, tienen la posibilidad de irse incluso al otro estado y ser protegidos. Es decir, saben que yo no, vamos, yo no, ni sabía que existía esta guerra, me trasladaron a este lugar, me vuelvo refugiado y pido la protección de de este país ¿cómo se llama? Que los va a proteger. Pasó en México con España, cuando fue el movimiento franquista. Eh, Salen de su país, algunos cuando tratan de salir, en lugar que eran de los mismos, en lugar bueno, no de juzgarlos, pero sí de someterlos de nueva cuenta al Estado, simplemente los mataban. Entonces, esta situación de urgencia, México en su momento hizo las bases o presentó las bases para que vinieran los españoles en su momento con el movimiento franquista y fueron protegidos por México, que es una situación que hasta entonces o hasta el momento han sido agradecidos por parte de los españoles. Eso no lo olvidan. Y gracias a esa situación, también aquí los españoles se desarrollaron abiertamente y nos ayudaron muchísimo en nuestro país. El protocolo adicional a los convenios de Ginebra relativos a la protección de víctimas de los conflictos armados internacionales establece de manera complementaria las siguientes disposiciones. Aparte de lo que les acabo de señalar, la potencia ocupante garantizará el suministro de alimentos, ropa u otros artículos esenciales de la población civil. Si no tiene nada que ser o no hay que ver la población civil, ¿por qué les tendrías que infligir algún tipo de tortura o un tipo de sufrimiento X, cualquier sufrimiento? Entonces, se les obliga a que sigan con el suministro, que tengan, híjole, una vida cotidiana normal, como si no hubiera pasado la guerra. Eso, repito, tiene que ser, es utópico, creo yo, pero así está establecido en estos protocolos. Las partes en conflicto permitirán y facilitarán el paso de todos los envíos materiales y personales de socorro. Lo que pasó, por ejemplo, en Afganistán, en Irak o en Siria, la población internacional, vamos, las potencias internacionales que no estaban en el conflicto podían llevar alimentos, podían llevar cualquier tipo de suministro vital para estas personas y se les debe permitir este tipo de entradas, que es más o menos lo que está pasando con Cuba, con México. Hay una situación de crisis interna y México ha permitido o ha señalado algún tipo de apoyo a favor de Cuba para que se les lleve a tipos de suministro tanto de salud, llámese gasas, vendas, todo lo que se pueda entregar y también respecto a vacunas. Hemos tratado o se ha tratado de mandar algún tipo de vacuna. En lo particular, hay situaciones que no comprendo. O sea, si van directamente para beneficio de la población, excelente, pero no sé si llegará a estar, vamos, que esos alimentos vayan directamente a la población. Bueno, pero eso también es otro tema. Puede privarse de alimentos a los combatientes, pero no a la población civil. ¿Por qué? Los otros están en un estado de estrategia. Entonces, se les puede, en esta situación, en un territorio que siempre es alejado de ciertas ciudades, pueden hacer estrategias de dejarlos incomunicados, quitarle los puentes, hacer cualquier cosa para que se vean beneficiados en la batalla.
pero entre iguales, es decir, ejército A y ejército B. Si se metieran contra o llegaran a un lugar en donde hubiera población civil, queda prohibido quitarles todos ese tipo de suministros. ¿Por qué? Porque no tienen vela en el entierro. Simple y sencillamente, esa situación es punto y aparte. O sea, vamos, el pleito es entre ellos, no entre nosotros. Y no, con estas personas que son los civiles. Si llegara a pasar, pudiera haber algún tipo de represalia internacional. La protección deberá otorgarse sin discriminación alguna y se prohíbe los atentados contra la vida, la salud, el bienestar físico y mental, tales como homicidio, se vuelve a repetir, tortura, castigos corporales, mutilaciones, toma de rehenes, atentados contra el pudor, violaciones, prostitución forzada, etcétera. Pasaba, por eso se pone en estos protocolos. Sucedía en guerras de que sometían a las mujeres o a los hombres a infringir un tipo de violencia, incluso sexual o física, los ponían en la plaza y jugaban con ellos. O sea, híjole, es una situación bastante complicada. Se otorgaba protección especial, o se otorga, perdón, protección especial a refugiados y apátridas. Control de cumplimiento. Para saber que efectivamente, si por alguna razón hubiera una guerra o existiera alguna crisis interna en un estado, existen dos medios de control. Nosotros cuando en nuestra constitución tenemos medios de control para proteger los derechos humanos. ¿Cómo es eso? El artículo 124 constitucional habla de el juramento de respetar y hacer respetar la constitución. Hay un autocontrol, es decir, los servidores públicos juran proteger la propia constitución y por lo tanto evitan cualquier situación que vaya en contra de la misma. Pasa lo mismo en la Convención de Ginebra. Todas las personas, bueno, en este caso los países que firmaron los convenios de Ginebra, ellos determinan de que, o vamos, señalan que van a hacer cumplir los convenios de Ginebra y para eso va a capacitar a los militares de las partes en conflicto para que se haga una tarea humanista y el respeto de este tipo de convenios de Ginebra. Es decir, en teoría, a pesar, bueno, de la situación de que haya una guerra, se entiende de que como estas personas firmaron el convenio de Ginebra, bueno, los países, las autoridades, capacitaron a todas las autoridades militares para que respeten siempre las condiciones de los convenios de Ginebra. Darles buena calidad a los prisioneros, permitir la curación de los heridos y de enfermos, en teoría. Las altas partes contratantes y las partes en conflicto exigirán que los jefes militares, en cuanto se refiere a los miembros de las Fuerzas Armadas que están en sus órdenes y a las demás personas que se encuentren bajo su autoridad, impidan las infracciones de los convenios y del presente protocolo, el protocolo tercero, y en caso necesario las reprima y denuncie a las autoridades competentes. Siempre que haya algún tipo de situación, ellos mismos deben de, incluso de quejarse si existe alguna autoridad o alguna autoridad militar que esté incumpliendo con el convenio de Ginebra. ¿Por qué? Porque posteriormente, si no lo hace público o si no se hace esta denuncia, después cuando se traten de los crímenes de guerra, la persona que no permitió o vamos, que no denunció este tipo de situaciones, se le van a ir en contra de ella. Generalmente pasa para las autoridades, llámese presidentes de una república o ministros de una república. Las altas partes contratantes y las partes en conflicto obligarán a todo jefe que tenga conocimiento de que sus subordinados u otras personas bajo su autoridad van a cometer o han cometido alguna infracción de los convenios o del presente protocolo a que tomen las medidas necesarias para impedir tales violaciones. Esto por consideración a lo que fue los crímenes de guerra en este caso en Auschwitz, en donde las autoridades conocían lo que hacían los soldados y no decían nada. Esta situación se dio a través de las resoluciones de, los tribunales de Nuremberg y dijeron,
oye, pero tú eras el jefe, tú debiste reprimir ese tipo de actos de tus soldados y no lo hiciste. Entonces, vamos, se están aquí amarrando el dedo antes de cortárselo y en este caso, si por alguna razón estas autoridades dijeran que no tenían conocimiento o que sí tenían conocimiento, pero la otra persona siguieron con sus actos, estas situaciones se pueden ir ante la Corte Interamericana, la Corte Internacional Penal y por lo tanto sancionarse a esta persona. Está también lo que es los medios de heterocontrol. Es decir, ya no hay un control interno, sino que existen estados neutrales que van a viajar a estos estados en conflicto para verificar el cumplimiento de los protocolos y del Convenio de Ginebra. En general, señala este protocolo que un estado neutral o otro estado que no sea parte en el conflicto y que, habiendo sido designado por una parte en el conflicto y aceptado por la parte adversa, esté dispuesta a desempeñar las funciones asignadas a la potencia protectora, como ya lo hemos visto, y esta potencia protectora va a verificar que se estén cumpliendo con las obligaciones señaladas en el protocolo de Ginebra. También señala el protocolo adicional primero que ha potenciado el papel de la Cruz Roja Internacional en el control del cumplimiento de los derechos humanos. No solamente los estados protectores o las potencias protectoras van a verificar el cumplimiento del Convenio de Ginebra. Siempre, en todo momento, la Cruz Roja tiene ese estandarte de que cuando existe alguna situación de conflicto, ellos pueden entrar como si nada. Entran y automáticamente se les debe de permitir ir a cualquier parte del territorio del estado en conflicto y verificar que se esté cumpliendo con el Convenio de Ginebra. Y son intocables en el mayor de los sentidos. No les pueden decir nada. Ellos van única y exclusivamente para trasladar heridos, enfermos, o bien si existe algún tipo de prisionero, verificar que cumplan con los protocolos adicionales para que esta persona se le estén cumpliendo los derechos humanos. Bueno, se le estén respetando los derechos humanos. Y si quieren, hasta aquí le dejamos el día de hoy para concluir ya definitivamente este tema el próximo viernes. ¿Qué les parece? Bueno, Sí, está bien, pero bueno. muchas gracias, Martín. Bueno, si no tienen ninguna duda, repito, terminamos el día de hoy. Déjenme nomás, detenemos la grabación.